Ahí estaría. Dale. Ahí comparto. Bueno, llegamos a la parte 3. Le estaba comentando a Esteban, cuando recién habíamos entrado los dos a la reunión, que el sábado, después de la parte 2, recibí varios mensajes, ¿sí? De algunas personas que querían por ahí eh, confirmar algunas cositas o profundizar otras. Entonces me pareció importante volver a resaltar algunas cosas, ¿sí? O sea, me parece, siempre se dice, ¿no? Que la repetición es la madre del saber, pero la verdad es que yo personalmente lo he confirmado con este tema. Eh, Me pasó desde el principio, cuando empecé a preparar la primera parte, eh, yo decía, bueno, a ver, me preguntó una persona, bueno, ¿y qué tiene que ver la historia del becerro de oro con las teorías de conspiración? ¿Qué tiene que ver? Y la primera vez que me hicieron esa pregunta, que fue hace algunas semanas atrás, eh, empecé como que iba a responder con todo el entusiasmo y con toda la certeza y de repente me quedé como en blanco y fue como, a ver, ¿cómo explico esto? Y cuando uno tiene problemas para explicar algo, yo siempre digo, es porque en realidad tenés problemas todavía para entenderlo. Em, Creo que hay que entender algo muy bien para poder explicarlo bien. Y yo creo que en mi caso todavía me falta entender mucho de esto, así que entiendo por ahí la confusión de algunos, pero de nuevo, con más razón, el tema de repetir los conceptos ayuda muchísimo porque no se trata solo de repetir lo mismo, sino que uno al volver a repasar puede encontrar nuevas aristas que por ahí había pasado por alto al principio. Habíamos la semana pasada visto esta imagen otra vez, por segunda vez, y yo les había dicho, ¿será que nosotros podemos ver esto en el tiempo del fin? Y si es así, ¿de qué manera lo podemos ver en el tiempo del fin? Sí, ahí tenemos al toro Apis y las personas adorándolo. Y la idea es que hoy sigamos aclarando este asunto. ¿Cómo vemos hoy esto? ¿Sí? A modo de repaso, vamos a ver este dibujito que habíamos visto la semana pasada. Si ustedes recuerdan, habíamos comparado las dos historias del Israel antiguo y el Israel moderno. ¿Sí? Vemos que en ambas historias, ¿sí? Hay un cautiverio y una profecía de tiempo. ¿Sí? Hay una profecía de tiempo de 400 años en este caso y acá de 1260 años. Y cuando eso se cumple, entonces Dios levanta a Moisés en este caso o a Miller en este caso. Em, el sábado se había perdido. En el tiempo del Israel antiguo se habían olvidado de la ley de Dios y en especial del sábado. Y nosotros vemos que para Dios a lo largo de toda la historia ese es un punto muy especial y, y único. ¿Me siguen escuchando? Porque a mí se me trabó la computadora. Sí, amigo. Sí, Sí, se te escucha. bien, gracias. Ah, ok, entonces es Se solo... escucha. Ahí creo que se me destrabó la computadora. Se había perdido el sábado. Es interesante porque lo primero que, si ustedes leen Patriarcas y Profetas, van a ver que una de las primeras cosas que sucede cuando Moisés llega de su exilio a liberar al pueblo es que el pueblo empieza a guardar el sábado. Y en respuesta a eso, el faraón les manda que ahora tenían que buscar la paja también para hacer el ladrillo y le duplica la cantidad de trabajo, ¿no? Vemos que es un tema especial. Y cuando salen de Egipto, no solo Dios le vuelve a dar el sábado, sino que cuando vemos en Levítico están el tema de los sábados de la tierra y todas esas cosas que eran distintos tipos de sábados, por así decirlo. Es súper importante para Dios ese asunto. Y se había perdido el sábado. Entonces, después de este periodo de liberación y de un mensajero y un mensaje, el sábado vuelve a ser restituido
y al pueblo de Dios, al Israel antiguo, se le da un profeta, que en este caso es Moisés. Sabemos que se les dieron más profetas también, ¿no? Pero Moisés es el principal profeta para el Israel antiguo. Y vimos que en el Israel moderno pasa algo muy similar. Hay un cautiverio de 1260 años, por supuesto es un cautiverio espiritual, donde el sábado también se pierde. Y a través del movimiento milerita, Dios eventualmente restaura el sábado y al pueblo de Dios que Él reúne, le da un profeta para esta generación, ¿no? Para esta dispensación del Israel moderno, que es Ellen White. Entonces, habíamos comparado esto. Y habíamos dicho que allá, en el Éxodo, Israel se había llevado al toro Apis de Egipto, se lo había llevado consigo, y no solo a los pies del monte Sinaí lo podemos ver reflejado, sino que lo podemos ver reflejado a lo largo de toda la historia del Israel antiguo. Y la pregunta que nos habíamos hecho era, ¿qué se llevó el adventismo del protestantismo apóstata del cual fue liberado? ¿Sí? ¿Qué es lo que se llevó y que nunca pudo dejar? Entonces, lo que quiero ahora es repasar algunas citas que no habíamos visto al principio, porque quiero resaltar otra vez unos puntos que me parecen que son los más importantes, ¿sí? Porque la historia, si nosotros hacemos memoria, así muy rápido, nos vamos a acordar de Israel adorando un becerro de oro, ¿no? Y que ellos decían que adoraban a Jehová, pero adoraban un becerro de oro. Pero hay más, y que podemos encontrar en el texto inspirado, eh, hay más información que nos confirma todo lo que estuvimos estudiando las semanas anteriores. Fíjense, dice, la ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. ¿Sí? El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura, sobre la cúspide del monte, y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso. Entonces, ¿qué es lo que podemos resaltar acá? Que hay algo que le estaba empezando a molestar, no a molestar, a incomodar, quiero decir, esa es la palabra, al pueblo. Y era que Moisés no estaba, ¿sí? Él era su líder y no estaba. Y esto, esperaron ansiosamente su regreso. Uno, si se centra en la imagen del becerro de oro y la gente eh, desenfrenada y todo eso, uno lo que menos pensaría es que ellos estaban ansiosamente esperando a Moisés, claro, ¿no? De hecho, después estaban convencidos de que algo le había pasado y que no iba a volver. Pero uno diría, ¿ese pueblo estaba esperando ansiosamente el regreso de Moisés? Pues suena, o sea, es algo difícil de creer, ¿no? Pero es así. Ellos estaban ansiosamente esperándolo. Sigue diciendo el texto, acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender ¿de quién? De Moisés para mantener su fe. Esto es clave de entender. ¿Por qué ellos dependían de Moisés para mantener su fe? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder esa ¿Será que pregunta? hicieron? Es que yo me preguntaba que si será que hicieron a Moisés como su ídolo o una representación de Dios para ellos. Exacto. Es Quizás eso. porque le atribuían las características de Faraón, que también era Dios para ellos. Entonces, Exactamente. También Elena de Huay comenta que cuando Moisés murió y Cristo viene a buscar el cuerpo de Moisés, era justamente porque sabía que si hubieran hecho del cuerpo de Moisés como un ídolo, lo iban a venerar también, después de su muerte. La tumba, ¿no? Ujú. Es sumamente interesante eso y lo que más me llama la atención y me gusta es que el mismo texto lo dice, ¿no? Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses. Entonces, por eso ellos dependían, porque era lo que habían aprendido en Egipto, es lo que ellos se habían traído de Egipto. Dice, ahora él se había alejado de ellos, pasaban los días y las semanas y aún no regresaba.
a pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía que su dirigente los había abandonado. Y fíjense cómo sigue la historia. ¿Alguien quiere leer esta cita? Leo. Dale. Durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Freno ahí un poquito, Esteban. Vale. Yo ahí, si ustedes notan, hice una aclaración entre paréntesis, porque me llamó la atención que el texto en español, en el libro en español, dice que ellos tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles, pero está mal, ¿sí? Yo lo pongo ahí en inglés y les aclaro, el texto en realidad lo que dice es, y preparar sus corazones para recibir futuras revelaciones que Él, o sea, Dios, ¿sí?, pudiera hacerles. No son las revelaciones de Moisés, son las revelaciones de Dios y eso es sumamente importante, que el texto por ahí nos puede confundir. ¿Y por qué les digo que es sumamente importante? Porque justamente nos habla de uno de los principios fundamentales del tema que estamos estudiando a lo largo de todas estas semanas. Ellos tenían que meditar en la ley de Dios y prepararse para recibir revelaciones de Dios, ¿sí? Y ellos justamente lo que hacen es todo lo contrario. Graciela, ¿vos estabas diciendo algo? Me pareció que Graciela quería hablar. Si no, seguí, Esteban. Sí quería, pero estaba hablando, pero no sé, me apareció una cuestión que me silenció. No, te quería preguntar si el he en el original está en mayúscula. Sí, está en mayúscula. Está en mayúscula en el original. Esteban, ¿querés seguir? Dale, continúa. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. También es interesante que esto ocurre, dice, especialmente entre la multitud mixta, ¿no? Que tenía gente de Egipto. Entonces, quiero contrastar estas cosas. Dios quería revelarse de una manera más clara en el futuro, y ellos tenían que preparar sus corazones y meditar en la ley de Dios. Sin embargo, ellos no dedicaron el tiempo a hacer esto. Si alguien quiere comentar algo en algún momento, así como Graciela, por favor siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Alguien quiere leer la siguiente? Leo, amigo. Dale. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro, y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no había Bien. revelado ninguna semejanza. Espérame, Emma, un cachito, hasta ahí. Hacemos una pausa para resaltar justamente esa última frase, ¿no? Fíjense que dice, el pueblo deseaba alguna imagen que representara ¿qué cosa? A Dios y que ocupara ¿qué? El lugar de Moisés. ¿Se dan cuenta que ellos lo tenían como unificado a esto? O sea, esa imagen iba a representar a Dios y ocupar el lugar de Moisés al mismo tiempo.
era eso a lo que ellos estaban acostumbrados en Egipto. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿Ya se bañaron? porque en el futuro vamos a ver que ellos siguen proyectando esa misma idea. Ellos siguen buscando esa misma... esa es la realidad a la que ellos aspiran, ¿sí? En su nación. Así que eso quería enfatizar más de lo que está en la pantalla. Emma, seguí si querés. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo, y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo, y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un becerro. No sé ustedes, pero a mí esto eh, me vuelve a remarcar este problema que ellos tenían. Porque fíjense que la última frase de la cita anterior, o sea, de la 288.1, dice que el pueblo, ¿qué cosa? Deseaba alguna imagen que representara a Dios. Ellos querían, lo anhelaban, y entonces esta cita responde a eso y dice, el deseo de alguna manifestación visible de la presencia de Dios había sido atendido. O sea, Dios agarra y dice, bueno, ustedes quieren algo visible que me represente. Bueno, acá tienen una columna de nube, una columna de fuego. Es tremendo. Y a eso, sumándole todos los milagros que habían experimentado, y a eso, sumándole la revelación de la gloria de Dios en el monte Sinaí. O sea, fíjense que ellos están acostumbrados a una manifestación visible de, de un Dios en Egipto que es un pedazo de bronce, de oro, de lo que sea, que no tiene ni gloria ni magnificencia, ¿no? Y de repente Dios les dice, bueno, les voy a dar una manifestación visible y les da algo, no sé, que yo creo que ninguno de nosotros se lo puede imaginar de la manera en la que habrá sido. Eh, y sin embargo, ellos, dice la cita, estando enfrente de ellos la nube, ellos volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un becerro. ¿Por qué piensan ustedes que ellos hicieron eso, teniendo toda semejante manifestación enfrente de ellos? Porque yo creo que ningún ser humano antes había presenciado la gloria de Dios de una manera tan magnífica y visible. A mí se me ocurren un par de cosas. Una de estas cosas que se me ocurre es quizás el hecho de que la gloria a la que ellos estaban acostumbrados quizás era una gloria la cual ellos podían tener cierto control o quizás cierto conocimiento. En cambio, la gloria de Jehová era algo como que se les iba de las manos y hasta quizás era algo que amenazaba su existencia, por así decirlo, como que les daba miedo. Eso es una cosa. Y la otra cosa que se me ocurre es, quizás ellos no lo veían como tanta gloria o tanta fortaleza a la gloria de Dios. Por ejemplo, eh, muchos de nosotros tomamos como un carácter fuerte y temible a aquellas personas que alzan la voz, gritan o incluso hasta que pueden llegar a ser violentos, cuando en realidad la mayor fortaleza de carácter es aquella persona que mantiene la calma y la templanza y es una persona mansa. Es como que vemos belleza en ciertas cosas que el cielo no encuentra belleza o fortaleza. Esas son las dos cosas que se me ocurren. A mí se me Eh, ocurría que ¿Sí? quizás eran demostraciones demasiado intangibles
para ellos, que estaban acostumbrados a cosas mucho más tangibles, más tocables, digamos, y que entonces no les alcanzaba, necesitaban algo mucho más cercano y palpable. Por ahí, Bien. en cierta forma, hoy en día a veces buscamos lo mismo. ¿A qué te referís, Cande? Y a manifestaciones, que Dios se manifieste, que Dios haga un milagro, que Dios haga algo sobrenatural. Hoy en día sigue pasando eso. Es como que Ujú. generalmente, no sé si a eso va el tema, pero es una observación nomás, que generalmente como que no nos alcanza, o a los adventistas en general, con leer la Biblia, orar, y eso ya nos alcanza para tener una relación fuerte con Dios. Es como que necesitan manifestaciones ¿Puedo opinar? sobrenaturales. Ujú. Sí, Solange. Ese punto, el último que ella acaba de mencionar. El último punto que la hermana Cande acaba de mencionar me parece importante que consideremos, porque ellos no consideraban la naturaleza como un objeto que adorar. Tenían, podemos decirlo de esta manera, un cierto desprecio o minimizaban el valor de ella en sí, porque Dios escoge figuras acorde a la naturaleza en la cual él representa, o sea, por la cual él se podía representar o explicar o ilustrar lo que él era. Ujú. Por ejemplo, vemos el becerro, vemos la columna de fuego, vemos la nube. Entonces son elementos de la naturaleza. Y vemos que ellos nunca aprendieron a leer esos elementos o a apreciarlos en sí. Entonces ellos buscaban obras creadas por sus manos, Claro, creadas por exacto. hombres, que a la vista de ellos parecían excelsos o magníficos, porque eran objetos que no se encontraban en la naturaleza. Como dice el texto, las imágenes fueron más bien objetos que fueron considerados más por la multitud mixta, o sea, personas que ya estaban acostumbrados a ver ese tipo de cosas, o que Ujú. hallaban gloria en ese tipo de cosas. Cosas hechas por el hombre, ¿no? Me gustó Mucho. todo lo que dijeron y me parece que tiene... Emma, ¿vos estabas por decir algo? Sí, no, para reforzar un poco lo que yo quise decir también, Sí. es que cuando Dios les mostró toda la gloria, ellos pidieron por favor que no hable Dios con ellos, sino que sea Moisés. Y lo mismo hicieron Ujú. cuando pidieron un rey. Es Exacto. como que tenían ese temor de enfrentarse al Dios viviente y preferían una persona fuerte, pero fuerte a su estilo, como que ellos también pudiesen controlar en cierto caso, o influir, Exacto. como que en Dios no Está muy podían bueno. influir. Muy bueno. Y eso que estás diciendo es por ahí lo que yo más quería destacar de esto. Porque siempre era esto, ¿no? Ver cuál es el Dios más poderoso, ¿no? Y ver todo lo que Dios había hecho por ellos, todos los milagros y esas manifestaciones tan temibles de la gloria de Dios enfrente, es como que a cualquiera de nosotros que lo mira desde afuera, ¿no? Como decimos acá con el diario del lunes, va y dice, yo con todo eso voy y re orgulloso del Dios que tengo, o sea, re contento, ¿no? Pero ellos no solo tenían miedo, no solo veían en esas manifestaciones algo que ellos no podían controlar, que como decía Emma hoy, que se les escapaban de las manos, sino que al mismo tiempo el problema que ellos tenían era que Moisés se había ido y ellos pensaban que él ya no iba a volver o que le había pasado algo. Y ellos lo que necesitaban era esa persona que, como recién Emma está diciendo ahora, esa persona que muchos años más tarde se encarna en la persona de Saúl, ¿no? Querían esa persona eh, que represente su ideología, su idiosincrasia, que sea algo que ellos puedan, en cierta manera,
controlar, que ellos puedan palpar. Ellos querían ver el poder de Dios, ese que veían ellos querían ese poder de la nube y de la columna de fuego. Ellos querían ese poder, pero lo querían encarnado en un líder político y militar, ¿no? Ese es el punto. Y entonces, al no contar con Moisés, ellos deciden tomar este curso de acción. Muchas gracias por todas sus participaciones. Y entonces, siguiendo con el repaso, vemos que acá les alineé las dos historias, ¿sí? Otra vez, Israel antiguo, Israel moderno. Vemos que hubo 3 puntos importantes relacionados con esto en la historia de Israel. Primero, lo que acabamos de repasar, ¿sí? Después la historia de Babilonia. La historia de Babilonia tenía el propósito de curarlos, en cierto sentido, pero sabemos que solo los curó de la imagen de la idolatría. Ellos nunca más volvieron a tentarse con adorar un ídolo, pero cuando viene Cristo, en los tiempos del Imperio Romano, cuando viene Cristo, ellos seguían esperando a quien se sentaría en el trono de David. De hecho, estaba buscando, ¿no? ¿Y cuál es la imagen más representativa de Israel? Cuando yo le digo Israel, ¿qué piensan ustedes? En la estrella de David. Exacto, es increíble, o sea, ese es el emblema para ellos, ¿no? O sea, es la estrella de David, ahí eso es lo que ellos querían, ¿no? Entonces, Igual me gustaría, o sea, uno dice que qué equivocados que estaban los judíos, pero por ahí ellos tenían una historia en que después de 400 años, Dios los libera del imperio más fuerte de ese momento, que era Egipto. En la segunda historia los libera del imperio más fuerte, que es Babilonia, el primer imperio del cual habla la profecía bíblica. Y después hay un imperio, el imperio romano, que somete a la nación judía. O sea, ¿qué iba a hacer el libertador que venga a buscarlos? Si en A y B los liberó de ese imperio que los sometía. O sea, por ahí el mindset de ellos, uno ve, en A pasó tal cosa, en la historia B tal cosa, en la C ¿qué tiene que pasar? Y yo creo que si uno hace ese acertijo, era no tan fácil equivocarse. interesante, interesante. Ahora, igual, tal vez se planteaban mucho eso y no tal vez la Disculpa, razón por la que Dios los había mandado en cautividad. ¿Sí, Raquel? disculpa, se podría decir que era una triple aplicación de la profecía entonces, Ujú, de acuerdo a sí. lo que él estaba diciendo. Era Oh, wow. era lo que ellos esperarían, ¿no? Por las experiencias anteriores. Sí, Pero o ¿por qué? sea Porque que por ningún... Ujú. estaban tan enfocados en sí mismos y en lo que ellos querían, que justamente, a ver, lo que les pasa porque... No, a ver, no nos olvidemos que lo de Babilonia, si bien fueron liberados, no nos olvidemos que Jerusalén había sido destruida y eso también era algo para de lo que ellos deberían haber aprendido. Y el asunto que nosotros estamos estudiando es el asunto de la idolatría, ¿sí? Eh, y nosotros vemos que es algo que ellos se llevan consigo de Egipto, y lo peor es que lo primero que ellos hacen es hacer un becerro de oro diciendo que estaban adorando a Jehová, el que los había liberado de Egipto. Ya tal vez uno dice, bueno, si estás adorando un becerro de oro es una idolatría muy obvia, ¿no? Pero con el tiempo, y especialmente después de Babilonia, ellos empiezan a justificar y a disfrazar su idolatría de otras maneras. Y cuando llega el tiempo de Roma, lo que podemos ver es que estaban más ciegos que nunca a esa idolatría. Tal vez porque la disfrazaron tanto, ¿sí? Que no la podían, que era para ellos imposible reconocerlas. Y cuando llega ese punto de que es imposible reconocer la idolatría, es cuando la única manera de salir de ahí es a través de las parábolas. Por eso eh, la Biblia dice que vino Jesús y por medio de parábolas les hablaba y sin parábolas no les hablaba. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Entonces, en nuestra historia, lo que vemos es algo similar. Hay un cautiverio, el sábado se pierde, Dios levanta una persona para liberar a su pueblo del cautiverio. Entonces, con el movimiento milerita,
empieza una obra. Ahora, lo que vimos la semana pasada fueron unas citas que yo no las puse esta semana, eh, pero ustedes después las pueden buscar, que hablaban de cómo el pueblo falló en distintos momentos de la historia. Habíamos visto que para la década del 60, Elena dice que el pueblo no estaba listo, había fallado y por eso Dios tuvo que demorar su venida. Y después nuevamente, en la década del 90, ella dice que ya podríamos estar en el cielo, si no fuera ¿por qué? Porque el pueblo ha fallado otra vez. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios levanta a un pueblo con una misión, lo libera de un cautiverio, ¿sí? Le da el sábado otra vez, tal cual como había hecho con Israel, y el pueblo falla una vez, falla otra vez, y resulta que ahora estamos en la tercera historia, en la cual el pueblo, claramente muchos van a fallar, pero finalmente Dios va a tener éxito con el propósito con su pueblo. Quiero avanzar con esto. Es una historia de falla y una historia de éxito. Quiero hacer hincapié un poquito en esto. Un pueblo apartado. Israel creía que ellos eran un pueblo apartado, un pueblo especial, un pueblo peculiar. Ellos se jactaban de haber sido liberados de Egipto, de Babilonia, se jactaban de tener a Moisés, a todos los profetas. Eran maestros en la teología y en la interpretación de las escrituras, ¿sí? Y no solo eso, sino que además de todo eso, ellos despreciaban a las naciones. Ellos despreciaban a Egipto, a Babilonia y a Roma. Por ahí nosotros, como decía Adrián, cuando vemos las cosas que Dios por ahí les pidió, cómo Dios se manejó con ellos, por ahí ellos podrían tener cierta excusa para defender su manera de actuar, pero lo que vemos en realidad es que todas las cosas que habían sucedido en el pasado y las razones, los motivos de Dios para eso, ellos lo malinterpretaban completamente, al punto de que en vez de creerse los más insignificantes de la tierra, como Dios les dijo que ellos eran y que por eso los había elegido, ellos se creían los más grandes de la tierra. Y habían, como leímos la semana pasada, habían construido un muro de separación entre ellos y el resto de las naciones, a las cuales ellos tenían que iluminar. Entonces ellos miraban con desprecio a la gente como los de Egipto, Babilonia o Roma, ¿sí? Y sin embargo, lo que vamos a ver es que en realidad ellos eran lo mismo que esas personas, esas naciones a las cuales ellos odiaban o se creían superiores. Vemos a Egipto que ellos tenían un faraón que se creía que también era Dios, viviente. Vemos que en Babilonia era la misma dinámica. Ellos tenían un rey, pero ese rey también era una divinidad, era una deidad, ¿sí? Y vemos que Roma tiene la misma dinámica. El César era una deidad. Entonces, así eran los pueblos paganos. ¿Y qué es lo que quería Israel? ¿A quién estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos tenían en claro que el Mesías era una deidad, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que ellos querían? Ellos querían a un Dios rey, ¿sí? Ellos querían a un Dios rey, así como Egipto, Babilonia o Roma. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que si bien ese, no me sale la palabra, pero esa autoidentificación con el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo santo, apartado, peculiar, nos da cierto estatus, si vemos en realidad lo que ellos querían era lo mismo, ellos querían ser iguales. Fíjense que cuando ellos le piden al rey, a Samuel le dicen, danos un rey como todas las otras naciones para que nos gobierne. Y, ellos querían santificar su idolatría, ¿sí? Ellos tildaban de paganos a los paganos, pero ellos querían tener un paganismo santificado, ¿sí? Y Querían ellos, ser los mejores paganos. exacto, los mejores paganos. Querían tener al mejor Dios Rey de todos. Y eso era lo que ellos aspiraban. Y yo acá puse esto. Nosotros, ¿un pueblo apartado? ¿Somos un pueblo apartado? Sí, yo estoy seguro de que sí.
¿Con un propósito? Sí, está bien. Y entonces, el adventismo hoy en día está muy, ¿cómo sería la palabra? Está demasiado cómodo con su historia, con su profeta, con sus pioneros, ¿sí? Con su historia. El adventismo ama su historia, eh, sus reformas de la salud, del vestuario, de esto, de lo otro, ¿sí? Y, y se mira con cierto desprecio a las personas de otras denominaciones, y hay gente que me ha tocado de tener de conocer gente adventista que tenía familia, por ejemplo, evangélica, y esa persona fallece, y la tristeza era de que nunca logró bautizarse en la iglesia adventista, y que ahora no sabía qué iba a pasar con la salvación de esa persona, porque, eh, o cosas así, ¿sí? No digo que nosotros odiamos a las otras personas ni nada de eso, pero sí como tenemos como un aire de superioridad hacia las otras denominaciones, ¿sí? Creemos que nosotros tenemos algo especial, creemos que nosotros tenemos algo distinto, ¿sí? Y el desafío de estos estudios era mostrar que en realidad no tenemos algo tan distinto. Que podríamos tenerlo, podríamos, pero que en realidad estamos enfocados en lo mismo que las otras denominaciones. Fíjense, esta cita la habíamos leído la semana pasada, solamente quiero resaltar algunas cosas, porque quiero que veamos cómo se refiere Elena de White a esta iglesia, a nuestra iglesia, ¿sí? Ella dice, al principio, el testigo fiel dice a una iglesia, ¿cómo? Fría, sin vida y sin Cristo. Esa es la Odisea, una iglesia fría, sin vida y sin Cristo. Y fíjense, un poquito antes de la parte subrayada. Aquí se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y superioridad espirituales. Eso es lo que el adventismo cree que tiene, una posesión de conocimiento y superioridad espirituales. Eh, si vemos más abajo, es un pueblo que ha tenido privilegios, que ha menospreciado las oportunidades. ¿Cómo sabemos que ha menospreciado las oportunidades? Porque justamente en 2 ocasiones puntuales, Cristo estaba a punto de volver a la tierra y tuvo que retrasar su venida porque el pueblo falló. Eh, Hay un orgullo farisaico, ¿sí? Ese orgullo farisaico, ese orgullo, no por nada, Elena de White le agrega el adjetivo farisaico, ¿sí? O sea, es farisaico, ¿por qué? Porque se parece mucho al de los fariseos. Eh, y eso es importante que lo entendamos. ¿Cuáles son entonces las características principales que hacen del adventismo la Odisea? Ese conocimiento espiritual superior, esa idea de ser un pueblo peculiar, el farisaísmo, ¿sí? Que creemos que estamos listos para recibir al Mesías. Y todo esto, yo no estoy diciendo que es mentira, que es mentira que tenemos un conocimiento especial, que Dios apartó a su pueblo para una tarea especial y que tenemos que estar esperando al Mesías. Por supuesto que es verdad. El tema es, ¿a qué me lleva esto? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de este asunto? Y lo que yo quiero que consideremos ahora, me parece que por ahí son conceptos clave, ¿sí? Yo sé que ya estamos llegando al final, no me quiero pasar mucho, pero quiero que consideremos estos puntos que a mí me parecen muy importantes. Primero, hay una comprensión del reino que cada uno de nosotros tiene que tener, ¿sí? Hay una comprensión clara del reino que cada uno de nosotros tiene que tener. Por lo tanto, hay una comprensión del rey, ¿sí? Que tenemos que tener. Hay una comprensión de Dios que nosotros tenemos que tener. Y por lo tanto, eso va a formar una identidad como pueblo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una identidad propia. Ahora, esa identidad propia y la comprensión del reino y la comprensión de quién es y cómo es el rey, va a estar de cierta manera condicionada por la comprensión profética que yo tenga. No solo de cierta manera, de muchas maneras, o sea, va a estar muy influenciada por esto. Y la comprensión profética que nosotros tenemos también va a estar influenciada por
O sea, la comprensión profética va a influenciar y va a estar influenciada a su vez por la comprensión que yo tenga de los eventos externos, por la comprensión que yo tenga de la gran controversia. Y todo esto finalmente va a definir cuál pienso yo que es mi misión, cuál pienso yo que es mi rol en todo esto. Y entonces, teniendo esto en cuenta, es que toman mucho más peso esto que hablábamos la semana pasada de lo que son las teorías de conspiración. ¿Sí? Eh, Recuerdan que la primera pregunta que yo les hice al principio es ¿qué tiene que ver la idolatría del becerro de oro con las teorías de conspiración? Entonces, no se olviden que todos estos elementos que yo acabo de mencionar acá son la razón por la cual esto es tan importante. Cuando hablamos del protestantismo conservador y del contexto de 1798, la semana pasada, habíamos dicho, ¿no?, que estaban en el contexto de un despertar religioso. ¿Y qué es lo que se predicaba? Se predicaba la necesidad urgente de una unión de la Iglesia con el Estado. ¿Sí? ¿Por qué era esto? Porque Estados Unidos era el nuevo Israel. ¿Sí? Eh, y así como el Israel recibió una guía moral cuando salió de Egipto, Estados Unidos necesitaba esa guía moral porque se acababa de liberar de Gran Bretaña. Entonces ellos decían, si nuestra constitución no incluye un punto importante que sea imponer la moral a las personas, entonces estamos mal, porque nosotros somos el nuevo Israel y estamos fallando en este punto. Ellos decían que la democracia y los liberales eran la mayor amenaza que había para la nación y que había que evitar a toda costa perder la moralidad. Entonces, llegamos a esta conclusión, que ellos interpretaban las escrituras de literal a literal, ¿sí? Y eso es peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo interpreto de literal a literal, si ellos son el Israel y nosotros somos el Israel, y ellos tenían una guía moral, yo tengo que tener una guía moral. Y si ellos tenían una teocracia, entonces nosotros también tenemos que tener una teocracia, ¿sí? Y entonces, esa es simplemente la punta del iceberg. A partir de ahí se construye todo lo demás, toda la ideología. Y así surgen las teorías de conspiración. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo necesito alguna manera de justificar y explicar lo que yo creo y lo que yo pienso que es necesario que el país haga, que la nación haga, que el mundo haga. Y para explicar por qué eso es tan importante, la única manera de hacerlo es a través de las teorías de conspiración. Y las parábolas, decíamos hoy, es la única manera de curar verdaderamente al pueblo de Dios de la idolatría. Y las parábolas justamente tienen que ver con comparar una cosa con otra, pero también tiene que ver con contrastar esas dos cosas. Y eso es sumamente importante, porque ahí es donde entra esto de lo literal a lo literal o de lo literal a lo espiritual. ¿Sí? Si yo veo de literal a literal, digo, hay que imponer la moral. Ahora, si yo veo de literal a espiritual, no voy a ver lo mismo. ¿Está bien? Y las teorías de conspiración surgen por la idiosincrasia que está tan arraigada en el cristianismo y también en el adventismo. Las teorías de conspiración son la táctica política para defender el punto de vista, ¿sí? Y eso es sumamente importante porque no por las teorías de conspiración en sí, sino justamente por los puntos de vista y las ideologías y la idiosincrasia que hay detrás, que ahí es donde entramos en esto que yo les quería mostrar con este dibujo, ¿sí? Porque todo bien, tenemos la doctrina del santuario, tenemos el sábado, tenemos la reforma pro salud, tenemos Elena de White, tenemos todo esto. ¿Está bien? Ahora, si tenemos todo eso, ¿cómo un adventista termina apoyando y creyendo en teorías de conspiración? ¿Cómo se da ese proceso? Y la única forma de explicar eso es que ese adventista tiene una idiosincrasia que lo lleva a creer en teorías de conspiración y a utilizarlas para justificar lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar más alertas, ¿sí? Porque esa es, esa es la realidad que tenemos alrededor nuestro, ¿sí? Entonces,
¿Por qué digo estar Perdón. alerta? Porque sí, Cande. ¿Qué es idiosincrasia? Idiosincrasia es como decir mindset en inglés sería. No sé si eso te ayuda. Mentalidades. Mentalidad, sí, solo que la mentalidad, Claro. Forma de la pensar, algo de eso. forma de pensar, sí. Es Ok. Gracias. específica de una área. Es una mentalidad específica de una área. Exacto. O de una Paradigma. tribu, de un pueblo, de un grupo, así. Ujú. Entonces, ¿por qué les decía que teníamos que estar alerta con esto? ¿Por qué? Porque si yo tengo a Elena de White, los pioneros, la reforma pro salud, tengo el sábado, la doctrina del santuario, bla, 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 todas esas cosas, pero me junto con un protestante y resulta que él cree que el anticristo con el Papa y los globalistas y las Naciones Unidas están a través de sociedades secretas, ¿sí? Manejando las cosas para llegar y poner una ley dominical. Eso no cree el protestante, ¿no? Pero cree algo, hasta la ley dominical, todo lo mismo. Nosotros decimos, no, Elena de White dice que va a haber una ley dominical. Entonces, ¿cuál es la explicación que le damos a esa ley dominical? La explicación y el caminito para llegar a eso es el mismo. Hay el anticristo con el Papa y las Naciones Unidas y las sociedades secretas, ley dominical, ¿sí? Y entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo puede ser que si somos un pueblo tan peculiar y apartado, en realidad estemos compartiendo la misma idiosincrasia del protestantismo? ¿Cuál es la visión protestante? A grandes rasgos, esto, lo que les decía. Hay una conspiración satánica. El anticristo, que eso está relacionado a la marca de la bestia, según ellos el 666, junto a otros líderes de naciones de todo el mundo, que eso incluye a los globalistas, a la ONU, están trabajando a través de sociedades secretas, llevando adelante su agenda, ¿sí? Y ellos dicen, hoy en día, una frase muy de moda, el deep state, ¿sí? Ese estado profundo. ¿Qué es el deep state? Es algo que ellos lo explican como algo que pasa a un nivel mucho más secreto que ustedes ni se imaginan y que no involucra necesariamente, por ejemplo, en Estados Unidos, a demócratas y republicanos, ¿sí? Involucra a personas poderosas que están llevando su agenda adelante sin que nosotros lo sepamos. Y esto lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando yo la semana pasada, el sábado, mejor dicho? Sí, es la semana pasada. Cuando les conté del surgimiento de las teorías de conspiración. ¿Cuándo fueron? Cuando este predicador, Jedediah Morse, él decía, los Illuminati están trabajando junto con ¿quiénes? Junto con el candidato a presidente Jefferson, Thomas Jefferson, y con Alexander Hamilton. Pero Alexander Hamilton era un aliado, digamos, aliado no, era de la misma rama que Jedediah Morse, rama política, ¿sí? Era de los federales. Sin embargo, él decía que Hamilton y Jefferson, de alguna manera, aunque tenían ideas totalmente opuestas, estaban trabajando junto con los Illuminatis, ¿sí? Eso sería un ejemplo de un deep state, de un estado profundo que ya lo podemos ver allá antes del 1800 o en el 1800. Y todo eso hoy se ve de la misma manera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hoy en día el protestantismo dice que esa conspiración está apoyada por ¿quiénes? Por los liberales, que en su mayoría son los demócratas en Estados Unidos, ¿sí? Y los liberales, ¿quiénes son? En particular, los grupos LGTB, las feministas, etc. ¿Sí? Esos son los grupos de personas que están corrompiéndonos y que están apoyando esa conspiración satánica y al anticristo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ellos dicen? Entonces, en respuesta a esto, lo que nosotros necesitamos es una rama ejecutiva fuerte. Es una rama ejecutiva que tenga una marcada fuerza sobre la rama judicial y la rama legislativa, ¿sí? Ellos abogan por un estilo más monárquico, ¿sí? Que es lo que vemos con la presidencia de Donald Trump. Ellos creen que el Estado debe imponer la moral en las personas. Entonces, cuando nosotros vemos qué piensan todas las personas que asesoran, por ejemplo, al presidente Trump, y vemos que esas personas que asesoran al presidente Trump piensan que la caída de las Torres Gemelas en el 2001 fue un castigo de Dios por culpa de que hay cada vez más gays,
¿sí? Y hay más abortistas y feministas, entonces Dios está castigándonos por eso. Cuando eso es lo que ellos piensan, y ellos explican esto a través de teorías conspirativas relacionadas a todo lo que está escrito acá en la pantalla, y resulta que yo como adventista vengo y explico que esa ley dominical que estamos esperando surge por esta manera, yo digo, acá es donde hay un problema, ¿no? El protestantismo piensa lo siguiente, ¿sí? Que está Dios, y Dios le da un mensaje a un profeta, y el profeta le da un mensaje al rey. Así era en la antigüedad. Por lo tanto, interpretando de literal a literal, Dios le da un mensaje a los ministros, y los ministros le dicen al presidente qué hacer. Es la imagen del rey del norte, ¿no? La iglesia sobre el Estado. Es muy interesante eso. Entonces, este es el panorama actual, ¿sí? Lo hice de esta manera. Me pareció interesante englobarlo en dos cajitas diferentes. Por un lado tenemos a los liberales, a los globalistas, las feministas, el grupo LGTB. Este grupo, todas estas personas, ¿por qué abogan? Abogan por la separación de la iglesia y el Estado. Yo, con poner el papado ahí, no quiero decir que el papado aboga por la separación de iglesia y Estado, ¿sí? Simplemente lo pongo ahí porque hoy, en la realidad que nosotros tenemos, vemos que el Papa está, en cierto sentido, inclinándose hacia el lado liberal. ¿Está bien? Eso no quiere decir nada en relación a la iglesia y Estado, solamente lo estoy poniendo en un grupo porque ahí es donde están poniendo todas las miradas el otro grupo. De este lado tenemos a los conservadores, que ellos no son globalistas, ellos no piensan que todas las naciones deberían tener posibilidades similares y todo eso, y un gobierno que esté más repartido, sino que ellos piensan que el gobierno tiene que ser unilateral. Es decir, Estados Unidos tiene que estar a la cabeza de todos. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué Estados Unidos tiene que estar a la cabeza de todos? Y justamente, de literal a literal, ¿sí? Dios eligió a Estados Unidos como el nuevo Israel, por lo tanto, ellos ahora tienen que transmitir, aunque sea por la fuerza, lo que Dios le dice a Estados Unidos a todo el mundo, y todo el mundo tiene que obedecer. ¿Qué pasa? Estas personas son sexistas, machistas, ¿sí? Son racistas, son xenófobas, están en contra de la inmigración, están en contra de la ordenación de la mujer, están en contra de muchísimas otras cosas. Estos son los protestantes apóstatas, y estos son los que de alguna manera fabrican las teorías de conspiración. Y en el medio, esos nenitos que yo puse ahí, esos somos nosotros o cualquier otro adventista, ¿sí? Y lo puse así porque hoy en día esa es la realidad. El adventismo está mirando hacia esta caja y está viendo cómo cada vez hay más homosexuales, cómo se les da la posibilidad de casarse, de tener hijos, cómo las feministas están abogando en pro del aborto y todas esas cosas. Y entonces vemos y decimos, pucha, ahí Dios no está. Ese es Satanás, es la obra del enemigo. Y la señalamos. Y sin querer queriendo, nos vamos posicionando en la otra caja. ¿Sí? Entonces, de repente, cuando alguien trae una propuesta y dice, debería ser obligatorio estudiar la Biblia en todas las escuelas públicas, yo hablé con adventistas respecto a esto, y la mayoría de los adventistas con los que yo hablé están de acuerdo en que es una buena idea. Y la razón es, de alguna manera la gente tiene que conocer a Dios, y si es obligándolos a leer la Biblia, que así sea. ¿Sí? Entonces, nos vamos posicionando cada vez más en esta cajita, y de repente cuando surge una persona muy importante dentro del adventismo como Walter White, ¿sí? Y empieza a explicar los eventos del tiempo del fin con teorías de conspiración, ¿qué hacemos los adventistas? Sí, es la posta, esa es. Por ahí viene todo. Todo viene por ahí, por el papado, por los liberales, por los globalistas, por el anticristo, por las sociedades secretas. Cuando toda la inspiración habla y me dice, no, la ley dominical viene por el protestantismo apóstata. La ley dominical viene por la unión de la Iglesia y del Estado. La ley dominical
viene por gente que se cree superior a otra, no por los que abogan por la igualdad. Entonces, esa mentalidad, ese Dios a nuestra propia imagen, es la idolatría del pueblo de Dios. Ese Dios al que nosotros queremos controlar, como decía Oyema, de alguna manera, que queremos que sea de tal o cual manera, esa es la idolatría del pueblo de Dios. Un Dios a nuestra propia imagen, ¿sí? Y estas son algunas de las imágenes que yo había puesto en la presentación de la semana pasada. Si esa es nuestra idiosincrasia, estemos alertas y prestemos atención a las parábolas, porque las parábolas son lo único que nos puede sacar de acá. Esta es la misma diapositiva que yo había puesto al final de la presentación del sábado pasado, ¿sí? Las parábolas corrigen la idea idolátrica que nosotros tenemos del protestantismo apóstata, ¿sí? Y nosotros estamos estudiando muchísimas parábolas hoy en día, muchas parábolas de la Biblia, otras del espíritu de profecía, y otras que no están ni en el espíritu de profecía ni en la Biblia, ¿sí? Que las encontramos en la historia. Y son las parábolas lo que nos lleva en contra de lo que es nuestra inclinación natural como un adventista conservador. Fuimos educados de tal manera que nuestra tendencia natural es a creer en las sociedades secretas, en el papado, en el anticristo, etc. Y no vemos, estamos ciegos a una unión de iglesia y Estado cada vez más fuerte y clara, que es la que va a desatar los últimos eventos finales. Y entonces las parábolas vienen para mostrarnos cómo nosotros podemos salvarnos de formar un Dios a nuestra propia imagen. Y esa es la idea. Por eso este mensaje es tan especial y tan importante para este tiempo. No sé si alguien más quiere aportar alguna cosa. Yo con eso... Yo una última cosa Sí. que es muy interesante y ahora me cierra todo, que justamente lo mismo le pasó a Satanás y es lo que quiere transmitir acá en la tierra. Hay una cita de Elena en Sea de toda la gente que dice que él en el cielo anhelaba el poder de Dios, pero no su carácter. Y yo pienso que el toro Apis y los reyes y el motivo por el cual rechazaron a Jesús y bueno, y toda la historia es justamente porque la gente quiere el poder de Dios, pero no su carácter. Y eso era lo que ellos tanto temían cuando Dios habló en el monte Sinaí. Gracias, Emma. ¿Alguien más? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muy buen amigo. Muy claro. Gracias, Luis. Bueno, me alegro mucho. Fue bueno Muchas haber gracias, repasado. muy lindo el tema. Se afirman las cosas, porque a veces en oírlo de una vez hay muchas cosas que las entendés, pero que después se te borran, digo. Y el hecho de repetirlo ayuda muchísimo, así que te agradezco mucho, Lucho. No, por favor. No sé, en teoría queda una presentación más. Yo voy a ver realmente cuán necesaria es, porque hay mucha información en la cual yo me basé para hacer estos temas. Yo pensé que yo iba a poder resumir en un menos tiempo todo y agregar más cosas, y en realidad me pasó al revés. Era demasiado y no lo pude meter. Entonces, en una sola presentación más, solo para meter más contenido, me parece que por ahí no es tan valioso. Lo voy a hablar con las personas que me estuvieron aconsejando a lo largo de todo este tiempo y voy a ver si lo hacemos. En ese caso creo que sería la otra semana recién, porque este sábado tenemos otro programa. Así que bueno, gracias por estar. Espero que tengan una re linda semana. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un abrazo Muchas grande. gracias. ¿Les parece que Igualmente para cerremos con ti, una oración? para... Uy, sí, perdón. Yo me estaba despidiendo. ¿Ahora yo, Esteban? Por favor. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, Padre, por todas las bendiciones, por las parábolas. Gracias por
por todo tu carácter que estás tan dispuesto a revelarnos. Queremos pedirte, Señor, que nos des humildad y que nos des, Señor, la bendición de poder conocerte, de dejar que vos te reveles a nosotros y no hacerlo al revés. Sabemos que tenemos una misión muy importante, sabemos que el mundo está sediento de un mensaje para este tiempo, pero por eso queremos que nos prepares y que nosotros podamos tener un mensaje para predicar que sea puro y que no esté contaminado por nuestras ideas preconcebidas, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, te encomendamos la vida de nuestros seres queridos también. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí,